La verdad es que la llegada de los socialistas al Parlamento español fue una llegada cojitranca, es decir, a diferencia de lo que eran los grandes partidos socialistas de la época, no estoy hablando solo del Partido Socialdemócrata alemán o de los laboristas ingleses, sino también el Partido Socialista francés, la verdad es que el Partido Socialista español era insignificante. Y dado que Pablo Iglesias era tremendamente sectario, lo que en aquella época se conocía como la postura de la intransigencia, hasta que llegó a una coalición electoral con los republicanos en 1910, no consiguieron tener un diputado, un único diputado, que fue Pablo Iglesias. La verdad es que, para ser absolutamente sincero, Pablo Iglesias había dejado desde el principio muy claro lo que él iba a defender, es decir, que no se podía decir que hubiera engañado a nadie. Por ejemplo, en la campaña electoral, él dijo muy claramente: los socialistas estarán en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita, y fuera de la legalidad cuando no les permita realizar sus aspiraciones. Es decir, que nunca fue un partido como el Partido Socialdemócrata alemán, que aceptaba las reglas del juego. Aceptaba las reglas del juego en la medida en que le permitieran obtener lo que quería, y por supuesto no estaba dispuesto a aceptar las reglas cuando esas reglas no le permitieran obtener lo que quería. Y eso implica que, por ejemplo, pues también en esa campaña dijera que entre sus objetivos estaba la supresión de la magistratura, de la Iglesia, del ejército y de otras instituciones necesarias para ese régimen de insolidaridad y antagonismo que era la monarquía parlamentaria. De modo que, de alguna manera, las cosas eran claras. El 30 de junio de 1910, Pablo Iglesias juró el escaño que tenía por la provincia de Madrid, e inmediatamente, prácticamente a los pocos días, el 7 de julio de 1910, protagonizó el primer incidente, en el cual, mientras se discutía si efectivamente el liberal Canalejas seguiría presidiendo el gobierno o iba a llegar al gobierno Antonio Maura, inmediatamente Pablo Iglesias afirmó que no estaba en absoluto dispuesto a eso. Y de hecho, es tremendo porque su discurso, que había sido precedido por una defensa de los desmanes de la Semana Trágica en Barcelona, con lo cual la situación ya estaba caldeada, más o menos venía a decir esto, y cito textualmente, dice: tal ha sido la indignación producida por la política del gobierno presidido por el señor Maura, que los elementos proletarios, nosotros, hemos llegado al extremo de considerar que antes que su señoría suba al poder, debemos llegar al atentado personal. Claro, naturalmente las afirmaciones de Pablo Iglesias en el sentido de que si Maura llega al poder, para impedirlo vamos a llegar al atentado personal, provocó en aquel momento un escándalo mayúsculo. El conde de Romanones, que presidía las Cortes, pues necesitó casi Dios y ayuda para calmar a los diputados. Dato lo respondió desde las filas conservadoras diciendo que, bueno, que tan culpable es de un atentado el que tira la bomba o tira del gatillo como aquella persona que en un mitin, en las Cortes o en un periódico, pide el atentado personal. Pero claro, lo más grave es que el día 22, es decir, a las 2 semanas de que Pablo Iglesias dijera: antes de que Maura vuelva al poder, nosotros llegamos al atentado, Maura sufrió otro atentado del que escapó a duras penas. Fue herido y no murió, afortunadamente, pero fracasó. En aquella sesión, que es una sesión que no se quiere recordar y en la que Pablo Iglesias pues había hecho esa crítica tan dura de Maura como para decir llegaríamos al atentado personal, se produjo otro episodio que se suele pasar más por alto y que a mí me parece que dice mucho de cuál era la política del Partido Socialista. Y es que, para sorpresa de todo el mundo, Pablo Iglesias atacó a Maura, afirmando que podría llegarse al atentado, atacó a Canalejas, que era un liberal reformista que de hecho llevó a cabo, yo creo que algunos de los procesos de modernización más importantes de la España de inicios del siglo XX, y sin embargo alabó a otro liberal que se llamaba Moret. Y claro, todo el mundo se preguntaba de qué venía esta querencia de Pablo Iglesias por un liberal de segunda fila que se llamaba Moret. Bueno, pues la razón era muy clara. Moret tenía un periódico que se llamaba El Imparcial. Y en ese periódico, aparte de disparar contra todos sus adversarios políticos, se dedicó a apoyar la política del Partido Socialista, tanto que aquel famoso artículo de Ortega donde cantaba pues las alabanzas de Pablo Iglesias se publicó en El Imparcial. Y es que Pablo Iglesias tenía compañeros que no eran precisamente proletarios ni recomendables. Por ejemplo, Moret, que era el que tenía El Imparcial, o Duque Azcal, que era también amigo de Moret y que era el famoso fundador de la Banda de la Porra, que, como usted sabe, era una banda que se dedicaba a repartir leña entre aquellas personas que no le gustaban o, por ejemplo, a organizar pucherazos electorales. Y este es otro de los aspectos que se suele olvidar. Es decir, no solamente
la falta de respeto por la legalidad o el afirmar que estaban dispuestos a llegar a la violencia si Maura llegaba al poder, sino también los sospechosos amigos de Pablo Iglesias en la prensa y en lo que serían los bajos fondos a la hora de repartir leña. Bueno, eso se podrá criticar, pero al menos hay que reconocer coherencia y continuidad, ¿eh? Sí. Porque, en fin, otra cosa no, pero desde el principio, ¿eh? El que se quiere engañar es porque quiere. Bueno, hay un libro de Pablo Iglesias, que además, que es de Antonio Padilla y de César Vidal, en la colección Cara y Cruz, que además es muy llamativo, porque tiene la versión rosa de Pablo Iglesias y la mucho menos rosa, en la cual hay algunos episodios como este y otros muchos, que es de donde viene el Partido Socialista, porque por desgracia es que nació así. Sí, yo creo que el Partido Socialista ha sido muy fiel a Pablo Iglesias, en contra de lo que se dice. Pablo Iglesias nunca fue un socialdemócrata, nunca fue un reformista, siempre creyó en la dictadura del proletariado y en aniquilar la monarquía parlamentaria, y el Partido Socialista durante décadas mantuvo una coherencia total con Pablo Iglesias, y cuando en algún caso esa coherencia se quiso quebrar, por ejemplo en el caso de Julián Besteiro, que sí era partidario de una socialdemocracia a la alemana, pues Julián Besteiro quedó absolutamente laminado durante los años de la Segunda República.